Profesora, buenas noches. Compañeros todos, tengan ustedes muy buenas noches. Somos el primer grupo conformado por la compañera Yulisa Sagaceta, Flores Sagaceta Laura y quien les habla, Vanessa Cinti. Nuestro tema a tratar es medidas de tendencia central y de posición. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos 3 puntos: la medida aritmética, la mediana y la moda. Ahora, dentro de ellos tenemos fórmulas. Las fórmulas de la media aritmética para datos no agrupados, la fórmula para la media aritmética para datos agrupados. Del mismo modo, en la mediana también tenemos para datos no agrupados y para datos agrupados. En la moda se repite de nuevo para datos no agrupados y datos agrupados. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Que estadísticamente se usan algunos términos que reflejan ciertas tendencias dentro de una muestra. Dentro de estos términos encontramos dos que abordaremos en profundidad, ¿no? La mediana y la moda. ¿Qué podemos decir de la media aritmética? Que la media aritmética es una medida matemática, un número individual que representa razonablemente el comportamiento de todos los datos. Para datos no agrupados, tenemos x es igual a s, o sea, a la suma de x1 sobre n, que vendría a ser el número de datos. Para los datos no agrupados, tenemos x es igual a la suma de la frecuencia absoluta, que viene a ser fi. Xi sobre S, ¿no? Decimos que es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la media aritmética? Teóricamente, también llamada promedio o media, de un conjunto finito de números. Es el valor característico de una serie de datos cualitativos, objeto de estudio por parte del principio de la esperanza matemática o valor separado. Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores individuales entre los números sumados. En la primera fórmula de la media aritmética, ya habíamos dicho, ¿no?, que tiene para datos agrupados y no agrupados. Pues aquí les presento la fórmula de datos no agrupados, donde dice que la media es igual a x1 más x2 más x3 hasta llegar a xa sobre el número de la cantidad de variables. Aquí tenemos un cuadro donde n representa a 4 bloques, por eso dice n igual a 4. En el primer bloque tenemos 3 siglas y por eso se determina a 3. En el siguiente bloque tenemos a 4 y así sucesivamente. Como ejemplo, dice, si las notas en el curso de introducción a la computación de 10 alumnos son, ¿no? Aquí tenemos las 10 notas de los 10 alumnos. Vamos a poner x es igual, ponemos la cantidad de notas de cada uno. Entonces, sumamos la cantidad de las notas y lo dividimos entre la cantidad de variables. ¿Cuántas variables hay si decimos que tenemos la nota de 10 alumnos? Entonces, la suma de cada término nos da como resultado 145 sobre 10, que es la cantidad de términos. El resultado vendría a ser x es igual a 14.5. Como segundo punto tenemos la fórmula de la media aritmética para datos agrupados. La fórmula vendría a ser, en este caso, x es igual a la suma de la marca clase más por la frecuencia absoluta sobre el total de datos, ¿no? Entonces, la marca clase de una tabla para datos
agrupados en intervalos corresponde al promedio de los extremos de cada intervalo. Entonces, tenemos en el intervalo 26 menos 30. 26 corresponde al término inferior del intervalo, todo lo que tiene que ver por dentro de los términos. Y el 30 corresponde al extremo superior del intervalo, ¿no? Que va por fuera. En el siguiente punto tenemos la mediana. Y para estos datos le voy a dar pase a mi compañera, quien les va a hablar acerca de esta medida. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el tema de la mediana de datos impares. Como sabemos, un número impar de datos, encontrar la mediana es fácil, ¿no? Donde el dato se encuentra justo al centro del listado. También podemos usar la siguiente fórmula para determinar la posición del dato central, donde vemos que es n más 1 entre 2, que es igual a la mediana de datos impares. En la mediana de datos impares, acá vemos como ejemplo, las edades de un equipo de fútbol son las siguientes. Vemos 58, 46, 50, 58 y 57. Es necesario ordenar los datos en forma creciente o decreciente. Y en la forma creciente es como decir de menor a mayor, ¿no? El dato que se encuentra al centro es 57, por lo tanto la mediana viene a ser 57. Tanto que en el lado izquierdo como derecho tienen que ser iguales en las cantidades para poder encontrar lo que es la mediana. La mediana de datos pares se dice que es un número par de datos que se encuentra en la mediana. Es muy sencillo, que resultará en la media aritmética de los datos que se encuentran al centro del listado. También podemos usar las siguientes fórmulas. Para determinar la posición de estos datos centrales vemos n sobre 2 y n sobre 2 más 1. Entonces, la mediana para un número par de datos será la media aritmética entre estos dos datos. Como por ejemplo, la talla del pantalón de 8 amigos es la siguiente: 48, 54, 50, 56, 48, 50, 58 y 54. Para ello, ordenamos los datos de forma creciente, que veremos que los datos centrales correspondan a 48, 48, 50, 50, 54, 54, 56 y 58, ¿no? Entonces, la mediana corresponde a la medida aritmética entre estos datos, que podemos sacarlo. 50 más 54 entre 2 es igual a 104. En ellos lo dividimos entre 2 y sale a 52. Entonces, el 52 es la mediana de esta muestra. Le paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Continuando, decimos que la moda. ¿Qué será la moda? Es el valor de un conjunto de datos que ocurre más frecuentemente. Se considera como el valor más típico de una serie de datos. Para datos agrupados, se define como clase modal e intervalo que tiene más frecuencia. La moda puede no existir o no ser única. Las distribuciones que presentan dos o más máximos relativos se designan de modo general como bimodales o multimodales. Moda para datos no agrupados. Se le representa con una M mayúscula y un 0 en la parte de abajo.
y es el dato que tiene la mayor frecuencia. La moda puede existir o no y puede ser uno o más valores, es decir, no es única. Como por ejemplo, nos pide acá hallar la moda del conjunto de datos. Si tenemos 4, 6, 6, 9, 7, 6, 3, 4, 5. ¿Cuál será la moda? ¿Cuál ven ustedes que más se repite? Entonces sería la moda del número 6. Moda para datos agrupados. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, como por ejemplo, miramos estos números, ¿cuál se repetirá más? Tenemos 25, 25, 26, 24, 30, 25, 29, 28, 26 y 27. Ordenados quedan de esta manera: 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Qué número se repetirá más? Así de más fácil ver qué números aparecen más veces. En este caso tenemos el 25. Cuando hablamos de moda, quiere decir el número que más se repite con más frecuencia. Muchas gracias. Entonces, en el próximo video, que será el miércoles, le estaremos alcanzando más detalladamente con ejercicios y ejemplos, y así de paso utilizamos nuestro material concreto para cada uno de ustedes, queridos compañeros. Gracias.